Muy buenos días, queridos cursantes. En esta 21ª jornada vamos a dar inicio y a continuación voy a presentar a nuestra ponente, la doctora Irene Espigno. Ella nos acompaña perdón un momento, ella nos acompaña con el siguiente tema. Ella va a abordar el tema de nuevos derechos o ampliación de derechos a partir de la jurisprudencia constitucional. La doctora es directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, le cedo la palabra, por favor, para que podamos todos aprovechar de estos conocimientos. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Creo que sí, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien, doctora. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Es para mí de verdad un gusto poder estar aquí esta mañana. Pues obviamente agradezco la invitación al Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris y junto a todas las otras organizaciones que están organizando este diplomado. Veo desde el chat que hay personas que se están conectando que están conectadas desde distintos países del continente latinoamericano y obviamente esto me alegra mucho porque las consideraciones o bueno, lo que voy a comentar el día de hoy en esta plática va a tocar temas transversales, entonces creo que pueden ser temas que van a interesar un poco a todo el auditorio. Nada más quería preguntar si, como estaba programado una hora, porque yo pensaba hablar por unos 30, 40 minutos máximo y dejar un espacio para preguntas y respuestas, un debate, pero no sé cómo lo hayan organizado hasta ahora. Entonces quería preguntar si hay este momento de diálogo o no. Sí, claro que sí, doctora. Siga nomás, como usted se ha organizado está perfectamente bien. Muy bien, excelente. Bueno, como bien se comentaba, el tema que voy a abordar el día de hoy es el tema de los nuevos derechos o ampliación de derechos a partir de la jurisprudencia constitucional. Ese es un tema que se ha estado debatiendo bastante en los últimos tiempos y que obviamente plantea toda una serie de cuestiones muy relevantes desde diferentes perspectivas, ¿no? La principal creo que es un poco reflexionar sobre el papel que tiene el Poder Judicial, las juezas, los jueces, las cortes, los tribunales, en el Estado democrático de derecho del siglo XXI. Nosotros, pues cuando estudiamos, no sé si todas las personas que están conectadas tienen una formación jurídica, me imagino que sí, a lo mejor habrá algún politólogo por ahí, pero bueno, me imagino que todas y todos sabemos que pues en el siglo XXI todavía se manejan muchas de las concepciones jurídicas institucionales que se han elaborado en siglos anteriores, ¿no? Y obviamente pues esto ha implicado la necesidad de ir adaptando estos conceptos a una nueva realidad que ha ido cambiando, que ha ido acelerando, que ha ido incluyendo nuevos elementos. Y bueno, la pandemia creo que nos lo ha mostrado de manera muy clara. La pandemia, aparte de las cuestiones de salud, que obviamente tienen otro tipo de características que no vamos a abordar el día de hoy, pero sí ha planteado desde el punto de vista institucional en muchos países del mundo, ha mostrado la evidencia que los parlamentos, los congresos, los órganos democráticamente electos son muy débiles. Son muy débiles, no han podido intervenir, han intervenido en un momento posterior, pues eso ha mostrado pues gobiernos muy fuertes que obviamente tuvieron que intervenir de manera inmediata y jueces, tribunales, cortes constitucionales que han aparecido en la escena institucional en un momento posterior para justamente defender derechos, ¿no? Bueno, el derecho, por ejemplo, el que se ha limitado seguramente de manera más evidente ha sido el tema de la libertad de circulación, muy evidente en muchos países de Europa, en muchos países de América Latina, y eso obviamente es una libertad que se ha limitado para proteger más bien el derecho a la salud, ¿no?
Entonces, eso planteado nos ha puesto enfrente de una situación dramática, porque pues obviamente para salvar vidas humanas ha sido necesario limitar derechos fundamentales que todos dábamos por asumidos y claramente asumidos. Y esto pues obviamente ha implicado también un esfuerzo distinto, un papel distinto del Poder Judicial. Y este papel distinto, más fuerte probablemente, más presente, más evidente del Poder Judicial, lo vemos también ahora con esta agenda de nuevos derechos o ampliación de derechos. Vamos a ver también, y creo que es importante destacar este punto, que la expresión nuevos derechos o ampliación de derechos ya existentes es muy polémica también. Es muy polémica porque realmente quizás no hay nuevos derechos, hay nuevas facetas de derechos que ya existían. Porque si nosotros reflexionamos en nuevos derechos que han estado circulando en la jurisprudencia constitucional comparada en muchas partes del mundo, si pensamos, por ejemplo, ahora no sé si hay alguien de Chile, pero seguramente pues todos estamos enterados del proceso constituyente en Chile. Ahí en el proyecto de constitución, pues evidentemente se están recogiendo toda una serie de derechos que han ido evolucionando y que han ido colocándose en el constitucionalismo contemporáneo. Por ejemplo, el derecho a la naturaleza, ¿no? Que realmente ya existía, ¿no? Porque estamos hablando del derecho al medio ambiente con facetas distintas. Entonces ya se está hablando de nuevos sujetos de derecho, o sea, la naturaleza como sujeto propio de derecho, y nosotros estábamos acostumbrados a que los sujetos de derechos fueran las personas, los seres humanos, porque ese es el paradigma dominante que se ha afirmado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero también, por ejemplo, pensemos los derechos de los animales. Eso también es una temática que se ha trabajado en muchos países del mundo, en muchos países europeos. Se reconocen, por ejemplo, en los códigos penales normas, disposiciones que consideran el maltrato animal como un delito, y eso obviamente implica reconocer una cierta personalidad jurídica, entre comillas, a sujetos distintos que no sean seres humanos. Y eso obviamente, y luego está todo el tema de la tecnología, ¿no? Entonces hay toda una serie de temáticas a las que los juristas se están enfrentando y que obviamente encuentran toda una serie de dificultades, porque si tratamos de abordar temáticas nuevas con paradigmas viejos, pues obviamente ahí tenemos un problema muy claro y muy evidente. Entonces yo creo que son estas dos grandes facetas, ¿no? Por un lado, el papel de los jueces en este trabajo creativo entre comillas, porque no están sacando derechos de la nada, pues realmente hay bases para poder desarrollar esos derechos. Y por el otro lado, nuevas configuraciones, nuevas características de esos derechos. En lo que se refiere tanto a los sujetos, a la subjetividad de los derechos, pero también a las modalidades de garantías y de protección. Bueno, el Poder Judicial. Bueno, también en ese sentido nosotros estábamos muy acostumbrados, especialmente en Europa, a cuando se explica, por ejemplo, en la materia de Derecho Constitucional, en los primeros semestres de la carrera de Jurisprudencia de Derecho, se enseña que existen tres poderes, ¿no? Era Montesquieu, la teoría de Montesquieu, muy clara, hay tres poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial. El papel que tienen estos, bueno, y las relaciones que tienen entre sí estos tres poderes también era muy clara. El Parlamento hace las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta, es ejecutivo, y el Poder Judicial, pues, las aplica, pero las aplica en otro sentido. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando del Poder Judicial en general, pues obviamente el Poder Judicial llega cuando hay una violación, una supuesta violación de una ley, de una norma, de una disposición, de un derecho, y restablece, esto en teoría, en el mundo real, restablece el derecho violado, la norma violada, la ley violada, y luego pues hay jueces constitucionales que obviamente hacen un tipo de control distinto, porque pues valoran la constitucionalidad de una norma. Es decir, si una norma
o la aplicación de esa norma, dependiendo del sistema, respeta o no la Constitución. Eso era lo que nos habían enseñado, era lo muy claro, una tripartición de poderes, y obviamente, repito, eso es lo que encontramos en los manuales, en los libros, en la teoría. Luego llegamos a la práctica y obviamente el panorama es mucho más complejo porque intervienen toda una serie de factores mucho más difíciles o mucho más complejos. Por ejemplo, imagino que hay alguien de México también. En México hay un cambio de paradigma importantísimo en el 2011. En el 2011 se hace una reforma, en el 10 de junio de 2011 se publica en el Boletín Oficial del Estado una reforma constitucional fundamental, que es la reforma en materia de derechos humanos, que reforma el artículo primero de la Constitución y obviamente sabemos todos que el artículo primero de la Constitución, de todas las constituciones, marca la pauta del constitucionalismo propio de cada Estado. Entonces, ahí en el artículo primero encontramos muchas cosas que quizás no se ve, pero tenemos que aprender a leer también entre líneas. Nunca aprender de memoria, pero sí aprender a leer, interpretar entre líneas. Y no es casualidad que se haya reformado, entre otras normas de la Constitución, el artículo primero. Entre las importantes modificaciones que esta reforma llevó consigo, está la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos al bloque de constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Significa que, obviamente, y quizás esto es un concepto un poco más, donde hay más resistencia, por ejemplo, en América Latina, en Europa, por el proceso que se ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial, la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos ha sido un poco más sencillo, en el sentido de que pues la Segunda Guerra Mundial devastó Europa. Quizás esa es una de las diferencias principales. América Latina no tiene conflictos entre países de América Latina recientes. Europa siempre ha sido un terreno muy conflictivo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflictos internos de tipo étnico, una gran riqueza lingüística, hay varios idiomas que se hablan en cada país, muchas tradiciones contrastantes entre sí, muchas tradiciones jurídicas contrastantes entre sí, es un melting pot, si así lo podemos definir desde el punto de vista de la cultura jurídica, y obviamente esto ha implicado un esfuerzo mayor para poder reducir o para poder encontrar los puntos en común entre los distintos países. América Latina, obviamente los países de América Latina tienen muchas distinciones, muchas diferencias entre sí, pero tiene patrones comunes. El idioma, por ejemplo, la cultura jurídica, la influencia de la cultura jurídica, la influencia del constitucionalismo español, la influencia también del constitucionalismo de Estados Unidos. Entonces, hay algunos patrones comunes y en Europa no, esos patrones comunes son menores. Claro, en Europa, si ustedes van a ver el derecho europeo, el derecho civil, el derecho penal, van a ver que hay rasgos comunes que derivan, por ejemplo, del derecho romano. A nosotros, bueno, yo soy italiana de formación y yo estudié la carrera de Derecho en Italia y nosotros teníamos como 5 o 6 materias de Derecho romano. Entonces, evidentemente, hay todavía, bueno, aprendemos latín, entonces hay toda una serie de rasgos, bueno, y nos lo enseñan, nos obligan a aprenderlo porque efectivamente representa una base común de las tradiciones jurídicas distintas de los países europeos. Y en Europa se hicieron muchos esfuerzos. Se hizo por un lado todo el esfuerzo de la Unión Europea para crear una unión económica que se ha convertido también en una unión jurídica y se ha convertido también en una unión de derechos humanos fundamentales. Y por el otro lado el Consejo de Europa, que ha sido como la organización de los Estados americanos aquí, pero con obviamente bueno, 3 pilares distintos: Estado de Derecho, el principio de legalidad y derechos fundamentales. La incorporación, y estos 2 procesos paralelos que se han dado en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se ha acompañado obviamente de toda una serie de ventajas económicas, institucionales, jurídicas, eso ha implicado que todos los estados europeos
con matices, con distintas velocidades y eso, pero ha implicado que todos los países estuvieron de acuerdo en renunciar a parte de su soberanía, ¿no? Para permitir la entrada de un derecho suprarregional, de un derecho internacional. En América Latina ese proceso se ha dado un poco más, con tiempos distintos. En México se dio en el 2011 y eso obviamente ha permitido la introducción en la Constitución mexicana, en el constitucionalismo mexicano, en el derecho mexicano, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que entran a ser parte del bloque de constitucionalidad. Y esto implica obviamente dos cosas. Uno, implica que entran los tratados internacionales y que entonces los jueces al momento en que hacen una interpretación del derecho mexicano, de la Constitución mexicana, tienen que tomar en consideración el derecho internacional de los derechos humanos, que no es solamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también son todos los tratados de Naciones Unidas, pero también la incorporación en este bloque de constitucionalidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de las resoluciones de organismos de Naciones Unidas, sobre los cuales podemos estar pensando si se trata efectivamente de derecho obligatorio, de hard law o de soft law, y hay toda una serie ahí de polémicas o de cuestiones que podríamos estar discutiendo. ¿Esto qué implica? Eso implica que los jueces, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, pero todos los jueces de todos los grados y niveles, México es un estado federal, México tiene un sistema judicial federal, significa que hay un sistema judicial central y cada estado, cada una de las 32 entidades federativas, tienen su propio sistema judicial. Eso implica entonces que todas las autoridades del Poder Judicial, y específico del Poder Judicial, porque estamos hablando del Poder Judicial, pero obviamente todas las autoridades de todos los niveles y grados, tienen que realizar un control de convencionalidad. Entonces tienen que realizar un control de manera que el derecho mexicano de cualquier nivel sea conforme también al derecho internacional de los derechos humanos, a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto obviamente que ha implicado que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta la Constitución y las leyes a la luz de la Convención Americana, lo hace también a la luz de la jurisprudencia emitida por otros tribunales o organismos internacionales, y también ha introducido, y muy recientemente se nota bastante la diferencia, ha introducido interpretaciones que derivan del derecho comparado. ¿Qué significa esto? Significa que la Corte Suprema ha introducido en sus criterios interpretativos también criterios elaborados por otros tribunales en el mundo. Esa es una práctica bastante común en muchos países del mundo, en donde, no sé, se tiene, por ejemplo, un tema que desafortunadamente se hizo otra vez muy presente en la agenda pública, el caso del aborto, por la sentencia muy reciente de la Suprema Corte de Estados Unidos. El tema del aborto es un tema que los tribunales constitucionales de todo el mundo han tratado, en América Latina, en Europa, en Asia, y hay argumentos a favor de la despenalización del aborto, en contra, que circulan entre los distintos jueces y distintas decisiones y distintas tribunales. Entonces también esto es un fenómeno que de alguna manera favorece la elaboración de estos nuevos derechos. Obviamente esto implica un resultado o una consecuencia que al permear el derecho internacional de los derechos humanos, con cada vez más fuerza en el interior de los países de la región, las decisiones constitucionales o decisiones de los tribunales se hacen cada vez más garantistas, pero también se hacen cada vez más creativas y más progresistas. Y esto es un fenómeno que se ha bautizado con la expresión de activismo judicial,
que es una expresión que tiene connotaciones positivas y connotaciones negativas, obviamente, ¿no? Porque vemos que en muchos casos los tribunales adoptan esta actitud tan progresista, tan creativa, que de alguna manera ya no son simplemente legisladores negativos, como decía Kelsen, ¿no? Según Kelsen, el juez constitucional tenía simplemente que declarar inconstitucional una norma de ley, pero no podía crear derecho. Esto ya se ha superado. Muchos tribunales con distintas tipos de sentencias, que muchas veces ni siquiera están en las leyes, que crean los mismos tribunales, y ahorita les voy a dar un ejemplo muy bien concreto, crean derechos. Y esto obviamente puede generar problemas porque se está creando derecho y sabemos, según lo que nos decía Montesquieu hace siglos, quien crea derecho es el Congreso. También puede crearlo, obviamente, el Poder Judicial, bueno, el Poder Ejecutivo, pero no el Poder Judicial. Se decía que el Poder Judicial era simplemente la bouche de la loi, la boca de la ley. Tenía que interpretar literalmente la ley. Entonces, este paradigma ha cambiado y ha cambiado de manera muy profunda. Les voy a dar el ejemplo de cortes constitucionales del mundo que inventan tipo de decisiones para poder ir modificando los efectos de sus sentencias. La Corte Constitucional Italiana. La Corte Constitucional Italiana es una corte que empezó su actividad en el 1956, fue establecida en la Constitución del 1948. La Constitución italiana es una constitución que se aprueba después de la Segunda Guerra Mundial. Italia perdió, era aliada de Alemania, perdió la Segunda Guerra Mundial. Hay un cambio de régimen, hay un referéndum institucional, se echa la monarquía que teníamos antes, se establece una república, se integra una asamblea constituyente, la asamblea constituyente hace una nueva constitución. El punto de partida de la nueva constitución es uno, y muy claro, el rechazo del fascismo. Todo lo demás, todas las otras normas, todos los otros derechos que se reconocen son un acuerdo, son negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. Y se ve muy claro, hay muchas normas, distintas fuerzas políticas que eran prevalentemente liberales y socialistas. Entonces, se notan muchas normas de derechos que hubo realmente una negociación entre los temas liberales, materia de libertades, por ejemplo, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de circulación, etcétera, y derechos sociales, ¿no? Entonces, a ver, y esta constitución establece una corte constitucional, entendida un poco como la pensaba Kelsen. Entonces, una corte constitucional que tiene dos mecanismos específicos para poder presentar una cuestión a la corte. No hay amparo, entonces no hay un recurso individual. Y la Corte, según lo que dice la Constitución, se puede limitar a declarar inconstitucional una ley o a declarar que la cuestión de constitucionalidad no está fundada. Entonces, así como se ha planteado, no hay ningún problema de constitucionalidad. ¿La Corte qué hace? Como tenía nada más las manos amarradas con esos dos tipos, se inventa distintos otros tipos de decisiones. Y hay uno que es muy, digamos, muy innovador, que se llaman las modalidades de las sentencias aditivas, que son las sentencias en donde la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma, pero no solamente elimina del ordenamiento jurídico esa parte, sino que dice, se elimina, se declara inconstitucionalidad esa norma, en la parte en que dice esta cosa, y en lugar debería decir esta otra. Entonces está agregando prácticamente una parte normativa. Entonces, ese es un clarísimo ejemplo en que la Corte, el juez constitucional ya no es simplemente legislador negativo, sino que se está convirtiendo en un legislador positivo. Entonces aquí ya entramos en este tema de los nuevos derechos, porque si la Corte agrega una porción normativa, quizás está agregando algo que no existía. Pero claro, la Corte no es que decide de la nada, no es que los jueces constitucionales una mañana se levanten y decimos, hoy reconocemos el derecho a, no sé, a que todos
las personas tenemos derecho a tener un amor feliz. No. Lo que hace la Corte es extender o derivar derechos de que ya existen en Constitución o que ya existen en un tratado internacional, que ya existen en el mundo jurídico. Entonces, en este fenómeno ya estamos frente a nuevos derechos, estamos ya frente a una ampliación de derechos. Pensemos, por ejemplo, el caso del matrimonio homosexual, ¿no? Que es otro tema debatido, es otro tema donde hay muchas divergencias, ¿no? Todas las constituciones reconocen el derecho al matrimonio, ¿no? El derecho a formar una familia. Las clásicas o las muy conservadoras normalmente reconocían el derecho de un hombre y una mujer a formar una familia. Las que tenían un poquito más de visión, especialmente las que se formaron después en la segunda mitad del siglo pasado, bueno, tienen formulaciones que dicen el derecho de dos personas a formar una familia independientemente del sexo, independientemente del género, independientemente de todos esos conceptos. Entonces, eso permite a la Corte decir, bueno, entonces esa norma se puede interpretar, una norma que dice, se reconoce el derecho al matrimonio de dos personas, se puede interpretar en el sentido de que pueden ser un hombre y una mujer, una mujer y una mujer, un hombre y un hombre y un tercer género, ¿no? Porque ahora sabemos que ya no son dos géneros solamente a los que estábamos acostumbrados, sino que hay un tercer género, en donde entrarían todas las personas que no se identifican con el género femenino y con el género masculino. Pero eso sería otro, estaríamos abriendo otro vaso de Pandora con otras problemáticas. Entonces las Cortes pueden hacer eso. Las Cortes muchas veces tienen esta posibilidad porque no están haciendo otra cosa que interpretar la Constitución. Y tienen muchas veces las manos amarradas si la Constitución tiene una formulación más limitada, más estricta. Aquí hay otro tema. Pongamos el ejemplo de que, hablando así del matrimonio homosexual, una constitución diga, el matrimonio se reconoce, bueno, un hombre y una mujer tienen el derecho a formar una familia, a contraer matrimonio. En este caso, pues la Corte sí tiene las manos amarradas, realmente, ¿no? Porque la Constitución le está diciendo un hombre y una mujer. La tiene amarrado, pero ni tanto, ¿eh? Porque si admitimos, y esto jurídicamente funciona, si admitimos que el derecho internacional de los derechos humanos se incorpora al bloque de constitucionalidad y es parte del control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una muy reciente opinión consultiva, dijo que es un derecho fundamental de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su identidad de género, verse reconocidos todos los derechos que se reconocen a las otras personas. Entonces, en este caso, se podría decir que hay normas de la Constitución que son inconstitucionales por ser inconvencionales. Este es otro gran debate, si una norma de la Constitución puede ser inconstitucional. Hay distintas posiciones, hay distintas doctrinas, hay muchos profesores y muchos investigadores que consideran que una norma constitucional no puede ser inconstitucional porque está en Constitución, pero hay normas, hay otras posiciones según las cuales una norma, aunque esté en Constitución, puede ser inconstitucional por varias razones. Primero, por cuestiones procedimentales, porque a lo mejor se puso en Constitución, pero no ha seguido las reglas previstas por la Constitución misma para la revisión de la Constitución. Y eso es un caso raro, muy raro, pero puede pasar. En la segunda, que es la más común, una norma constitucional puede ser inconstitucional porque va en contra de otros principios y criterios de la Constitución.
Por ejemplo, normas en México, se había puesto hubo todo un tema con el tema del arraigo, declarado inconstitucional por la Corte, se puso en la Constitución para proteger la constitucionalidad, pero esto, la implicación de que esté dentro de la Constitución, no implica que sea un instituto que viola, por ejemplo, la dignidad humana o la libertad personal. Entonces, puede haber estos contrastes que se pueden resolver, obviamente, a nivel interpretativo por los jueces constitucionales, o se puede, digamos, esto no es un término muy técnico, hacer una limpieza de la Constitución, pero puede pasar. Entonces, creo que tenemos que tener la flexibilidad mental de pensar que hay normas constitucionales que pueden ser inconstitucionales. Ahora, todas las constituciones hay distintos estilos constitucionales. Hay muchas constituciones, especialmente las europeas y las que se aprobaron como entre los años 40, 50, 60 y 70 del siglo pasado. Pienso, por ejemplo, a la española del 78, pienso, por ejemplo, a la alemana del 47, a la italiana del 48. Hay muchas, bueno, pienso, por ejemplo, a la de Estados Unidos, que es mucho más antigua, y son todas constituciones breves, con normas cortas y con principios generales. Y luego hay otro tipo de constitucionalismo más reciente, donde pues se tiene la tendencia a poner en constitución prácticamente todo. Bueno, la Constitución mexicana es un ejemplo de eso. Yo recuerdo que yo tengo 8 años viviendo en México. La primera vez que yo me acerqué a la Constitución mexicana, yo antes trabajaba mucho tema de libertad de expresión y de discurso de odio. En la Constitución italiana, la norma que reglamenta la libertad de expresión es el artículo 21. Es la norma quizás más larga de la Constitución italiana porque eran 6 parrafitos. O sea, es decir, si ustedes agarran la Constitución, tenía ese tamaño. Normalmente las otras normas son mucho más chiquitas. Veo la Constitución mexicana y son hojas enteras. Hojas enteras en materia del artículo 6 y el artículo 7 de la Constitución mexicana. En materia, por ejemplo, de derecho electoral, de derechos políticos electorales también. El artículo 41 en la reglamentación tan detallada y tan profunda que podría ser un reglamento. Ni siquiera una ley, un reglamento. Eso obviamente implica que si ponemos más detalles en la Constitución, estamos amarrando más las manos de los jueces constitucionales que tienen menor margen para poder interpretar la ley. Y ustedes me dirán, pues mejor que los jueces constitucionales no tengan tanta libertad. ¿Por qué? Porque pues, el juez constitucional no es elegido democráticamente, el juez constitucional o los jueces tienen una gran influencia política dependiendo de los contextos, pero realmente lo que pasa es que los jueces constitucionales lo que deberían hacer es aplicar la Constitución, no interpretarla políticamente. La interpretación política la hace el Parlamento, porque es un órgano político y que para eso está. Y los jueces constitucionales tienen que aplicar el derecho. Y tienen que aplicar el derecho, las leyes, las constituciones y los tratados internacionales. Y lo hacen tomando en consideración, obviamente, toda una serie de principios y criterios que están escritos. O sea, repito, no se están inventando absolutamente nada. Eso lo hace la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, por ejemplo, es el máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana es un documento, todos ustedes lo saben muy bien, se ha trabajado en los años 60, entra en vigor a finales de los años 60, bueno, entra en vigor, se aprueba a finales de los años 60, inspirada por la Convención Europea de Derechos y Libertades. Es una convención de esos años, ¿no? Entonces pensemos en cuáles eran los derechos reconocidos en esos años. Eran los derechos clásicos.
En el 66 se aprueban los pactos internacionales de Naciones Unidas, los pactos de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Se aprueban dos pactos. ¿Por qué? Porque estamos en plena Guerra Fría, porque Estados Unidos está peleado con Rusia, Rusia, Estado socialista, quiere que se pongan los derechos económicos, sociales y culturales, y Estados Unidos, de tradición liberal y conservadora, pues quiere que se pongan derechos civiles y políticos. No se ponen de acuerdo a nivel de Naciones Unidas, se aprueban dos pactos. Este choque entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales se refleja también en la Convención Americana. Y es más, la Convención Americana es mucho más avanzada que la europea, porque también se aprueba unos 15 años después, bueno, más de 15 años realmente. Y de hecho, pues la Convención Americana tiene una norma, que es el artículo 26, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que la Convención Europea no tiene. Claro, luego se desarrolla después con un protocolo y está bien. Pero hay muchos derechos que la Corte Interamericana ha reconocido, ha creado nuevos derechos que no están en la Convención. Y lo ha hecho no forzando el texto de la Convención, sino que interpretándolo de manera extensiva. Pensemos, por ejemplo, el tema de la desaparición forzada. Ahí ha creado un concepto muy desarrollado, apoyándose mucho también en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pensemos, por ejemplo, a toda la elaboración en materia de derechos de la comunidad LGBTIQ y más. En un texto de los años 60 no se hace referencia a la identidad de género. El concepto de identidad de género es muy posterior. Se empieza a desarrollar gracias a los movimientos feministas y LGBT de los años 70. Todavía en los años 90 la Organización Mundial de la Salud considera la homosexualidad como una enfermedad. Entonces es un concepto muy reciente. Y la Corte Interamericana lo afirma como un derecho humano fundamental. Y lo hace interpretando de manera extensiva el artículo 1 de la Convención Americana, ¿no? Entonces, luego podemos estar de acuerdo de que si es justo, si es correcto, si lo hace bien, si lo hace mal. Eso podemos verlo, pero lo hace. Y no es la única. No es la única. Hay otras cortes en el mundo que hacen lo mismo. Y qué bueno que lo hacen, al final de cuentas, porque estamos viendo que entonces las cortes, con estos nuevos derechos y con las ampliaciones de los derechos que están haciendo, están llenando un vacío que dejaron los parlamentos y un vacío que dejaron los gobiernos. Ahora, por ejemplo, ahí sí les comentaba el tema del matrimonio homosexual. En México hay varios casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la temática. Pensemos también otro tema, el tema de la discapacidad. El tema de los derechos de las personas con discapacidad. Hay una convención internacional de Naciones Unidas que se aprobó en el 2007. Esa convención internacional fue impulsada por México. México antes de esta convención ya había hecho algunas reformas importantes, incluso a nivel constitucional. Se aprueba la convención, México la firma y la ratifica, modifica otra vez la Constitución para irla adecuando al contenido de la Convención, va modificando, aprueba una ley general. Los estados a distintas velocidades, lo sabemos que los estados mexicanos van a distintas velocidades en materia de derechos humanos, pero todavía a distancia de 2007, 15 años, todavía no se ha cambiado la cultura jurídica en materia de derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? México y muchos otros países abordaban el tema de los derechos de las personas con discapacidad desde un enfoque médico. Desde un enfoque, las personas con discapacidad tienen algún tipo, se pensaba la discapacidad como un problema médico, ¿no? Las personas que, no sé, no pueden caminar, que no pueden ver, que no pueden oír.
es un problema médico, se pensaba como un problema médico. Entonces se pensaban en medidas de rehabilitación, se pensaban en políticas públicas que pudieran de alguna manera corregir, y uso a propósito la palabra corregir, un problema que esa persona tenía. Se identificaba a la persona con un problema y se trataba de corregir ese problema. La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad cambia el enfoque. La discapacidad no es un problema médico. La discapacidad, las personas con discapacidad es la misma sociedad que crea esa discapacidad. Es un modelo social y de derechos humanos de entender la discapacidad. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades están pensadas para una persona, una normopersona, que es la persona que camina, que es la persona que oye bien, que es la persona que ve bien, que es la persona con una cierta capacidad mental. Y están construidas pensando en esas personas, porque quizás son la mayoría, a lo mejor. Y entonces siempre pensamos y construimos las sociedades en ese sentido. Y entonces es la sociedad que ha creado la discapacidad, pensando que haya personas, y aquí también entre comillas, normales y personas que no son normales. Y esto es, obviamente, desde la perspectiva de derechos humanos, un gran error y una enorme discriminación. Entonces, si nosotros seguimos, por ejemplo, pensando, y yo lo veo aquí en México, yo desde que llegué, tengo mi lucha personal para que se puedan poner en todos los edificios rampas, elevadores, pero incluso banquetas en la calle que te permitan caminar o moverte o desplazarte de manera autónoma, independientemente de que si tú puedas caminar, que no puedas caminar, que tengas una silla de ruedas, que tengas un bastón, etc. Y además, bueno, no sé, en las ciudades donde ustedes viven, pero aquí, yo vivo en Saltillo, esta ciudad no está pensada para personas, en general, no hay ningún tipo de persona realmente, porque ni siquiera hay o sea, hay muchas partes donde no hay ni siquiera banquetas, y si hay banquetas, aunque camines, aunque corras, aunque seas el más atlético del mundo, arriesga la vida porque pues hay huecos y te caes, y entonces ni siquiera están pensadas para personas. Entonces, ese es otro tema. Y ahí también, pues han sido los jueces los que han aplicado la convención, no la legislación. La legislación se ha quedado atrás, a pesar de que, digo, México sobre este tema ha impulsado la adopción de la convención y el juez constitucional de la Suprema Corte ha aplicado los criterios, principios internacionales para garantizar esos derechos. ¿Cuál es el límite? El límite es que obviamente pues, son decisiones judiciales. Entonces, algunas decisiones judiciales sí tienen efectos erga omnes para todos, modifican la ley, modifican la Constitución, pero otras no. Otras te producen efecto simplemente y sencillamente interpartes. Eso significa que se reconoce el derecho a una persona, pero el reconocer ese derecho a esa persona no significa que se reconozca de manera universal a todos. Entonces es un límite grande. Ahora, yo creo que ya se está acabando el tiempo. Hay nada más para concluir algunas cuestiones muy rápidas. Uno, por ejemplo, se estaba discutiendo mucho el tema del derecho a la naturaleza, ¿no? Se ha discutido en el proceso constituyente chileno, hay una sentencia reciente de la Corte Constitucional colombiana en donde se reconoce un río, el río Magdalena, como sujeto de derechos. Podemos hipotizar, por ejemplo, que las Cortes tengan este poder para reconocer nuevos sujetos de derechos que no sean seres humanos. Pero ese debate realmente lo teníamos también con el tema del aborto, ¿no? Porque pues el tema del aborto, una de las grandes discusiones es si el feto o el embrión fecundado ya es sujeto de derechos, pero pues obviamente no los puede ejercer de manera autónoma. O si tenemos que pensar en nuevas categorías para poder identificar o nuevas categorías que permitan garantizar esos derechos. Porque no es tanto el derecho de la montaña a ser protegida, porque nosotros no sabemos qué quiere la montaña, ¿no? Nosotros suponemos que la montaña quiere ser protegida, pero a lo mejor la montaña quiere otras cosas
no quiero decir que quiera ser destruida, obviamente, pero quiere otro tipo de protección. Nosotros no lo sabemos. Entonces nosotros la vamos a proteger como nosotros pensamos que sería necesario protegerla. Igual los animales, ¿no? Es un derecho fundamental de los animales, pues, que no ser maltratados, recibir cierto tipo de atención, por ejemplo, el derecho de las mascotas a viajar, ¿no? En los aviones, etcétera. Es un derecho de la mascota a viajar, pero a lo mejor la mascota no quiere ir. Es un derecho del dueño, o de la mamá, o del papá de la mascota, dependiendo de cómo lo queremos configurar, llevarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo 2 gatos que raramente, o sea, me hace raro que no aparecieron en esta conferencia, porque normalmente participan en todas las conferencias, pero mis gatos, y estoy segura, siendo gatos, que no van a tener ninguna ganas de hacer un viaje intercontinental conmigo. Entonces, si yo puedo decir, no, es que es derecho de mi gato venir conmigo, no, es mi derecho o ¿cómo se dice? Mi necesidad de que mi gato venga conmigo. Entonces, eso también yo creo que sí es importante reflexionar sobre cómo configuramos los sujetos de derechos usando los criterios de autonomía y de voluntad que tenemos las personas, y luego obviamente pensar en distintas modalidades de garantía. Otro tema polémico que se está discutiendo en muchos países del mundo, el tema de las cuotas arcoíris. Cuotas, sabemos que pues políticamente para reducir el gap de protección en materia de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, se han pensado en las cuotas rosas con muchas dificultades. Y sabemos bien que las cuotas rosas han permitido a muchas mujeres llegar en lugares, en espacios de poder. Pero pues como mujeres, yo como mujer, por ejemplo, a mí las cuotas no me gustan. ¿Por qué? Porque me estás dando una medida que corrige un resultado final en lugar de pensar en cómo de manera estructural, desde el inicio, desde la formación, tu Estado piensas en políticas públicas que me permitan llegar en el mismo punto de los hombres en condiciones de igualdad. Entonces tú me estás dando un correctivo final, pero no me estás dando una protección desde el principio. Haz políticas públicas que impliquen que las niñas desde chiquita tengan las mismas condiciones de educación, las mismas oportunidades de los niños. Piensa en políticas públicas en que si la mujer tiene uno o más hijos, sea protegida en su maternidad y que su maternidad no implique una pérdida de oportunidades para ellas. Y ahora se están pensando en cuotas arcoíris que permitan la integración de la comunidad LGBTIQ+. ¿Y eso por qué? Es una necesidad de la comunidad ser representados en espacios de toma de decisiones de poderes para poder defender sus propios derechos. Porque si no, ni los hombres ni las mujeres piensan en la protección de sus derechos. Y esto obviamente entonces, ¿qué implica? Implica que si no se protegen a nivel de Parlamento o de Congreso, lo tienen que hacer las Cortes. Entonces, ahí regresamos otra vez a este problema. Si es cierto, hay un activismo judicial fuerte. Hay un activismo judicial y es un activismo que implica que organismos que no son elegidos, con la exclusión quizás de Bolivia, están tomando decisiones sobre derechos fundamentales, pero lo hacen o lo deberían hacer en función de lo que dice la Constitución y de lo que dicen los tratados internacionales. Entonces, los tratados internacionales y la Constitución deberían darnos la garantía que esas decisiones sí son conformes a derecho y que son legítimas. ¿Y el problema dónde está? El problema está en que si nosotros confiamos en nuestro poder judicial o no. Y esta es una diferencia que yo he visto muchísimo entre Europa y América Latina. En Europa, si ustedes le preguntan a cualquier persona, en Italia, por ejemplo, si confiamos en la Corte Constitucional, todo el mundo les dice que sí. Si confiamos en nuestro Poder Judicial, todo el mundo dice que sí. Hay niveles muy bajos de corrupción, seguramente habrá, pero hay niveles muy bajos de corrupción. Hay un sistema, un mecanismo de independencia judicial fuerte. Hay un mecanismo que permite que las personas que pertenecen al Poder Judicial
pasan por un proceso de formación muy fuerte, muy intenso, tienen una preparación muy fuerte. A lo mejor no son empáticos desde el punto de vista humano, pero sí tienen una preparación sólida. Y los de la Corte Constitucional son de verdad autoridades en el mundo jurídico. Y esto se nota en las sentencias, se nota en los argumentos que traen a colación, se nota en los principios que fundamentan sus decisiones. Y eso es lo que le da legitimidad y eso es lo que protege, al final de cuentas, esos nuevos derechos o estas nuevas categorías de derechos que se están afirmando en la agenda pública. Bueno, yo me quedaría aquí porque sí, ya me pasé el tiempo que yo misma había pensado utilizar, pero estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctora. Realmente su aporte es muy valioso. Sin lugar a duda, considero que algunos ordenamientos jurídicos de muchos estados han avanzado en lo que son derechos fundamentales. Nosotros somos un claro ejemplo de ello en nuestra Constitución en el 2008, cómo se vio el avance de la naturaleza y los animales como objetos de derecho, y eso es muy, muy importante. Voy a dar paso a algunas preguntas que tengo aquí en el grupo, para que usted, por favor, nos pueda absolver, estimada doctora. Voy a dar lectura. Manuel Serrano nos dice: buenos días, estimada doctora. En Ecuador, la Corte Constitucional no solo declara la inconstitucionalidad de una ley, emite sentencias aditivas, modulativas, subtractivas, etcétera, y hasta emite reglamentos provisionales dando plazo para que el Poder Legislativo elabore la norma requerida. Esto está normado en la Constitución. Mi pregunta es, ¿cuál cree usted que debería ser el límite de la Corte o Tribunal Constitucional? Y por otra parte, el bloque de constitucionalismo permite aplicar normas de instrumentos. De instrumentos internacionales que protejan, mejorar los derechos humanos. ¿Cuál sería el límite de estos? Pregunta el doctor Serrano. Bueno, muchas gracias, doctor Serrano, por esa pregunta que es súper interesante. A ver, yo creo que el límite, cuando hablamos de derechos humanos, es difícil hablar de límites, porque me parece que, obviamente, especialmente en contextos donde hay mucha discriminación, mucha desigualdad, que implican muchas violaciones graves a derechos humanos, me parece que el único límite que puede existir es la más amplia protección de los derechos humanos. Que así es fácil decirlo, ¿no? Decir, bueno, perfecto, pero cuando estamos hablando de derechos humanos, normalmente estamos hablando de distintas situaciones jurídicas, porque el derecho humano mío, por ejemplo, ¿no? Puede entrar en contraste con el derecho humano de otra persona, ¿no? Entonces ya tenemos un primer conflicto. ¿Cuál derecho humano prevalece? Obviamente todos los tribunales hacen ejercicios de ponderación, de proporcionalidad, y lo hacen a la luz de los criterios que contiene la Constitución. El tema del aborto, repito, ahora que es uno de los temas más debatidos todavía, que pues en Europa está bastante claro, está bastante resuelto, en América, pues en América del Norte y en Latinoamérica evidentemente todavía no. Bueno, está la sentencia colombiana muy vanguardista en ese sentido, quizás hasta demasiado vanguardista. Y eso obviamente, ¿por qué se hace? Porque se tiene que cambiar una realidad de violaciones graves a derechos humanos. Entonces, yo creo que el límite depende mucho del contexto en el que está actuando la Corte. Hay cortes constitucionales, pensamos por ejemplo, El Salvador. Hay cortes constitucionales que están trabajando, jueces constitucionales que están trabajando en contextos de autoritarismo, por ejemplo. Y eso obviamente implica que el problema no es tanto crear nuevos derechos. En principio aquí el problema es también mantener los derechos que ya se tenían, garantizar los derechos que ya se tenían. Y si pensamos, por ejemplo, en los derechos sociales, salud, trabajo, educación, vemos que pues todavía estamos en pañales en muchos países. Y la pandemia lo ha puesto de evidencia de manera clarísima. Cuando llegó la pandemia, vimos cuáles habían sido los estados que habían invertido de manera seria en el tema de la salud. Y son los estados Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, por ejemplo. Y estados que pues
no le ha invertido tanto. Italia es uno de esos. Hay un porcentaje muy bajo del Producto Interno Bruto italiano, que es el 6%, que se dedica a la salud. Y eso ya era un sistema que estaba por colapsar, y por eso colapsó, ¿no? La educación también. Tenemos que invertir más en la educación. Yo no sé en sus países, pero por ejemplo aquí en México, los maestros de escuelas primarias, secundarias, reciben un sueldo muy bajo. Y eso nos está fomentando, obviamente, una cultura de educación de calidad, que es lo básico para tener una ciudadanía consciente que exija y sepa cómo proteger sus derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es el límite de las Cortes Constitucionales? El límite es la Constitución. El límite son los derechos humanos de los tratados internacionales. Las constituciones, y eso también, miren, les voy a dar también una recomendación, una bibliográfica. Es un librito muy chiquito, está también en español, de un ex juez de la Corte Constitucional Italiana. Ahora en el chat les pongo la referencia, que se llama Gustavo Zagrebelsky, muy famoso también en América Latina realmente, porque sí se han traducido muchos de sus libros, que se llama Principios y Votos. Y él explica en este librito cómo funciona la Corte Constitucional, pero no cómo funciona desde el punto de vista jurídico, cómo funciona, cómo se ponen de acuerdo los jueces, cuáles son los elementos que toman en cuenta, cuáles son los límites, los autolímites que se ponen. Y aparte, estamos hablando de órganos colegiados, que entonces tienen debate, negocian y obviamente necesitan llegar a un acuerdo. Ustedes, también hay otro video que ahorita o lo mando vía chat, si lo encuentro ahora lo mando vía chat aquí, si no, pues lo mando vía correo a la coordinación para que se los haga llegar. Es un video histórico. Ustedes ubican todos el caso de Marbury versus Madison, ¿no? La Suprema Corte de Estados Unidos de América, es un caso de 1804, que es el caso del cual nace el sistema de justicia constitucional difuso. Y allí van a ver en este video, que es muy divertido, es de una media hora, pero es como que reproduce las discusiones entre los jueces, el conflicto con el presidente, y era un poco como describir cómo cualquier decisión tomada los de la Corte Suprema, pues tenían un problema político fuerte. Y entonces ver cómo se ponen de acuerdo las discusiones que tienen y los límites. Y ellos dicen, nuestro límite es la Constitución. La Constitución dice esto y nosotros aplicamos eso. Pero si da la idea este video, digo, yo normalmente lo pongo en las clases cuando doy clases de sistema de justicia constitucional, y la verdad sí da mucho la idea y da mucho ¿cómo puedo decir? Nos explica cuáles son los límites que los jueces constitucionales tienen que aplicar, pero son límites que varían dependiendo del contexto. Repito, si son contextos autoritarios donde tienen que obviamente impulsar una mejor y más eficaz agenda de derechos humanos, el límite se mueve. Si es un sistema democrático, consolidado, fuerte, normalmente la Corte Constitucional es más deferente al legislador. Entonces no le impone una fecha para cumplir, por ejemplo, no le impone no le da directrices para que cumpla. Y aquí viene el otro tema. No hay en muchos contextos mecanismos serios para dar seguimiento a esa sentencia de la Corte. Entonces no sabemos si la Corte efectivamente, bueno, si el Congreso, el Parlamento efectivamente ha hecho lo que dijo la Corte y si lo hizo en los tiempos en que dijo la Corte. Colombia sí tiene un sistema como esto, pues la Corte Interamericana tiene un sistema como eso. Creo que Brasil acaba de implementar algo parecido, una unidad de seguimiento. Pero luego realmente, ¿qué pasa si el Congreso no hace lo que dice la Corte? No puede haber una sanción, porque el Congreso pues tiene respaldo popular. Entonces, ahí hay otro tema que dificulta, digamos, una garantía efectiva de los derechos.
Muchas gracias, estimada doctora, por todo su valioso aporte. Le dejo para que pues, se pueda despedir de nuestra audiencia. En razón del tiempo, me hubiese gustado dar paso a más preguntas, pero respetando el tiempo de nuestra siguiente ponente también, pues nos toca ya en este momento cortar. Muy bien, muchas gracias. Les voy a contestar, si me permiten, les voy a contestar en el chat, les voy a poner la referencia que les dije. Pero pues muchas gracias, ha sido de verdad un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, doctora. A continuación,